computadora, ya les coloqué en el aula virtual el modelo, porque como Alejandro lo dio de una manera diferente, tuve que adecuar el modelo de un modelo keynesiano simple o un modelo keynesiano con impuestos inducidos. Estuve preparando el de la inversión, cuando la inversión es autónoma y tiene el componente inducido, menos B, que es la sensibilidad con que reacciona la inversión ante incrementos o disminuciones de la tasa de interés, y a su vez también es la eficacia marginal del capital. Eh, por lo pronto, calculo que mañana o ya pasado ya van a tener la tercera solapa en ese nuevo, que es con una tasa de interés, que eso es lo que yo tenía que consultar, lo hice en el día de la fecha, una tasa de interés fija. ¿Por qué? Porque está el otro Excel ya del modelo ISLM y ese ya funciona está mucho más probado, digamos, porque en esta cuestión de los modelos nosotros hemos entrado por IS. Ahora, vamos a repasar exactamente la lógica del modelo. Acá ahí lo tienen, con sector simple y con sector público. Y nuevamente esto responde al, al al apunte de cátedra, que yo les hablaba de un apunte de cátedra y después me di cuenta que lo tenía, que no lo había habilitado, pero es un esquema de una economía, esquema de flujos de una economía cerrada sin gobierno. Y entonces nuevamente, tanto en este caso para con distintos argumentos, que es un tema que se toma mucho en el final, digamos, dígame los determinantes del consumo, el ahorro y la inversión, que son las tres variables centrales en este flujo de fondos, en un esquema clásico y en un esquema keynesiano. Entonces, aquí en este caso, los ingresos es como junto un esquema de flujo de economía cerrada sin gobierno, como lo junto con los ingresos de las empresas. Entonces, como un cuentito, los ingresos de las empresas provienen de la venta de bienes y servicios de consumo finales. A su vez le venden a otras empresas, que sería la inversión. Para hacer eso, remuneran los factores de la producción. Ahí teníamos el ingreso que está aquí, o el producto, asimilado al producto. Ese ingreso pasa a ser, valga la redundancia, este ingreso nacional, remuneración de los factores de la producción, un ingreso para el sector de la familia, y a partir de allí se da que las familias o lo consumen o lo ahorran. El ahorro, que es un residuo, como mirábamos el otro día con Pero, es un residuo, Ignacio, es un residuo. Este residuo pasa a formar parte del ingreso del sector financiero. Y esto sería como un estado de resultados puesto digamos, alargado, ¿no? Porque acá tenemos los ingresos, tenemos los egresos, en un flujo de fondos financiero en contabilidad, ¿no? Y tenemos que el ahorro y la inversión. Si ustedes se fijan acá, esto va a aparecer, pero casi como un 100%. O sea, un esquema de esto va a aparecer en el parcial con seguridad. ¿Por qué? Y porque lo hemos repetido de distintas maneras, como cada uno lo toma de una manera diferente por su estilo de dar clase y demás, lo hemos repetido, pero acá tenemos las empresas, cómo se relacionan con los mercados financieros a través de la inversión, ahí le faltaría una flechita, las economías domésticas, ¿cómo se llama? Y las empresas se reúnen a través del flujo real de los bienes de consumo, el ingreso, las empresas proveen de remuneraciones de los factores de producción a las economías domésticas, y las economías domésticas consumen una parte, acá está esta flecha, y otra parte la ahorran, que va al mercado financiero. Ese sería el modelo de multiplicador simple. Cuando nosotros ponemos ¿cómo se llama? El modelo de multiplicador simple, siempre partimos que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. O sea, esto es un tema que el modelo parte de los equilibrios. Eh, Cuando hacemos un poco más fino, son de equilibrios potenciales. ¿Por qué? Y porque en la contabilidad, que es lo que decimos aquí, siempre el ahorro va a ser igual a la inversión una vez que pasó, pero la igualdad representa una posibilidad, digamos, que el ahorro planeado se iguale con la inversión planeada.
que la oferta agregada planeada se iguale con la demanda planeada cuando nosotros nos referimos hacia el futuro. En este caso, en la misma ecuación, la oferta agregada está representada por el ingreso y la demanda agregada por el consumo más la inversión. Volvemos nuevamente a la ecuación del consumo. Consumo es igual en función del ingreso y ahí tenemos. Esta sería como una mirada más clásica. Entonces, cuando en el parcial se pregunte, ¿cuál es el determinante según los clásicos o neoclásicos del consumo? Es el ingreso. Acá tenemos el consumo autónomo, no se alcanza a ver bien la rayita arriba, pero está, más la propensión marginal a consumir por el ingreso. Nuevamente, acá así lo trabajé en el modelo. La inversión es igual a la inversión autónoma, menos la eficacia marginal del capital por la tasa de interés, siendo I un dato, porque si I digamos, es variable también, tengo dos variables, el ingreso y la tasa de interés. Y ahora van a ver, cuando tengan matemática 2, digamos que una ecuación con dos incógnitas solamente se resuelve a partir de un sistema de ecuaciones, que es lo mismo que vamos a ver ahora dentro de un ratito, digamos, no sé, dentro de un ratito no, porque vamos a ver IS, entonces nos faltaría la ecuación de la LM, lo vamos a ver el lunes que viene. Entonces, y un dato que quiere decir que la tasa de interés va a aparecer con 5% o 0,05. ¿Y eso qué es? Un 5%. B también va a tener que ser dato y autónoma también va a ser un dato. Entonces, y esta es una cuestión sobre la cual me gustaría, tenemos tres ecuaciones y una incógnita, ¿no? Me gustaría hacer hincapié. Si ustedes se fijan, cuando entren y eso está hecho es profeso, es muy importante que yo mire con mucha dedicación los datos. Nosotros veníamos de hace bastante tiempo y ahora se da por una cuestión fáctica, ¿no? No le vamos a andar controlando a cada uno que esté mirando la máquina para ver si se está copiando o no. Nosotros veníamos haciendo un machete desde hace 3 años aproximadamente. Sería el año pasado lo hicimos, porque no quedaba otra, pero teníamos 2 años, casi 3 años para atrás, que veníamos entregando un machete, que es que traigan las fórmulas. Dicho sea de paso, algo como para yo en la primera no fui muy explícito, digo, traiga un machete, le dije. Entonces había gente que traía un machetito así, que sería, digamos, con mucha experiencia previa, digamos, en el secundario, que sería un papelito así chiquitito con todas las fórmulas ahí. En líneas generales, otros traían una hoja, versus reverso, con las fórmulas, pero en un determinado momento, como nosotros en el presencial dábamos mucha consulta en el parcial, cosa que otros colegas no, porque es un momento, todo lo que dije hace un rato, que no grabé. Dice, bueno, está bien, mirá, ¿qué tuvieron hoy? No, se perdió 15 minutos de la clase haciendo un sermón, pero en el momento del parcial, ahí es el momento de la verdad. O sea, ahí claramente ustedes se manifiestan como son. Y ahí descubrimos, a partir de esa, otro elemento que a ustedes les hace, que es la poca autoestima que han ido generando, la poca tolerancia hacia la frustración. Y nuevamente, y el camino de la vida, que es también nosotros no estamos solamente para interpretar modelos, el tema de la frustración, que es mi deseo menos mi realidad, eso es la frustración. Y la realidad es que uno desea aprobar todo, como sea. Y también desea muchas cosas en la vida. El deseo no es necesidad, esas necesidades que hablamos en economía, es muy importante hacer una diferencia. Y después el tema de la autoestima, que esto es como para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. O sea, eh, en algunos casos después nos juntábamos con Vero y con Alejandro y con Ignacio en las últimas veces, y nos parecía muy raro este tema que, no sé, si yo digo que el consumo, en esta ecuación que estamos aquí, el ingreso es igual al consumo autónomo más C por I más la inversión autónoma, y dice, profe, ¿está bien que es C
consumo autónomo más propensión marginal a consumir por el ingreso más inversión autónoma, y eso lo tenían en el papel, pero tiene que venir a cotejar con nosotros para que uno diga, sí, está bien, o no, no está bien. Y no tiene solamente que ver con la especulación de la nota, sino que tiene que ver con esta falta de un proceso de determinación para decir, lo tengo escrito en el papel, me lo tomaron así, esto está bien, no lo pregunto. Pero sin embargo, eso se hacía, digamos, bastantes veces. Entonces, era un poco que me llevaba a tratar muchos temas que tienen que ver con, más que nada con lo actitudinal, para lograr fortalecer esta resistencia a la frustración y lograr fortalecer esta posibilidad que ustedes tienen de necesitar, digamos, la aprobación de un otro permanentemente, aunque sea, digamos, una cuestión ¿cómo se llama? Que se da de hecho. Digamos. Entonces, ahí estaban entre los que más preguntaban y los que menos preguntaban. Entonces, entre los que más preguntaban no eran que preguntaban dudas, preguntaban, querían confirmaciones. Entonces, el profe dice, el gasto autónomo, que es esta, ¿junta a todos los autónomos? Sí, junta a todos los autónomos. C autónomo, consumo autónomo, que no depende del ingreso, e inversión autónoma, que no depende de la tasa de interés. Una vez que junté esto, ¿qué me queda? Y reemplazo este A juntando con el consumo autónomo y la inversión autónoma. Entonces me da A por más C por I, más la propensión marginal a consumir por el ingreso. Después vienen los problemas de lógico-matemáticos. Para algunos, trasladar esto y juntarla así es una tarea sencilla, para otros no lo es. O sea, ahí también deviene, digamos, de cómo aprendo las matemáticas. Y las matemáticas aprendo de una práctica constante. ¿Cómo aprendo la contabilidad? Tal cual como le enseñamos aquí en la facultad. Es una práctica constante. Hay que hacer muchos trabajos prácticos largos y a partir de la repetición yo logro aprender. En este caso, pasar algo que está del signo positivo de un lado de la igualdad con signo negativo al de otro, muchos de ustedes, por ahí eso puede significar, eso hay que practicarlo. Hay que agarrar, como decía Alejandro, el papelito y hacerlo, por más que yo lo tenga así explicitado y esté en un video, en el otro video o en el otro video. Si no logro poner el papel, hay muchas cosas que se aprenden haciendo la práctica. Sí, me fijo ahora. Pensé que no íbamos a olvidar un poco de matemática y no, porque la matemática y la lógica forman parte permanente de nuestro proceso de razonamiento. O sea, se supone, por ahí también está cada uno, ¿no? Como es cada uno fanático de, ¿cómo se llama? Cómo es cada uno fanático de las cosas. O sea, yo participo bastante de los procesos de reformulación del plan de estudios, que todavía creo que, digamos, después de esta pandemia nosotros tenemos que reformular el plan de estudios. Y sin embargo nos encontramos con que el nuevo plan de estudio contiene un primer año que sería como un descenso suave, ahora que estamos en la época de los aviones y los aviones que traen vacunas, sería como, se procura en un aeropuerto como un descenso suave. Esa era un poco la metáfora que utilizábamos todos los profes que nos juntábamos una vez por mes durante casi un año y medio. Entonces, en lugar de tener que eso no los va a tocar a ustedes, ¿no? En lugar de tener 2 años y un poquito más de ciclo básico, el ciclo básico va a ser de un año. Y después van a tener distintos formatos en segundo, tercero, cuarto y quinto año. Entonces, las de matemática, una vez me acuerdo una discusión, porque a mí me tocó, vengo de un colegio técnico, así que siempre supe bastante matemática, hasta que después me olvidé muchísimas cosas, porque también es mucha práctica. Entonces la de matemática dice, pero bueno, ¿qué quieren entonces? Que la gente no piense, porque hacían una enumeración de todo lo que se ve en matemática, funciones, funciones, números reales, después funciones, después límite, derivadas, ¿cómo se llaman las otras? Integrales, y a su vez sucesiones y series. Entonces las matemáticas no querían sacar nada. Entonces yo le decía, mira, esto es lo mismo que vos le pongas una pared de concreto, digamos, en el medio de un aeropuerto. Va a venir el avión, va a descender fácil, y se va a chocar ahí, porque... Pero también es cierto que la matemática conforma parte de nuestra estructura de razonamiento y eso, al no tenerlo de los otros niveles, lo van a tener que. Es la estructura clave de razonamiento. Y muchos temas se resuelven con mucha práctica. Por ejemplo, yo consejos trato de no dar, simplemente hablo en genérico, pero mi experiencia matemática dice que una persona
que no sabe factorear, y para saber factorear hay que hacer, no sé, 40, 50, 60, 70 casos de factoreo, desde el más simple hasta el más complejo, no le cuesta enormemente aprobar matemática. Y uno dice, ¿y cómo factoreo? Si factoreo no lo vemos. Sí, pero factoreo está presente permanentemente. Así que nuevamente ahí tienen. Practicar casos de factoreo era lo que yo le hacía a mis compañeros cuando era, porque venía con un nivel de matemática bastante superior al nivel de matemática que daban acá en ciencias económicas, le hacía practicar casos de factoreo. ¿Por qué? Porque cuando uno no sabe para dónde agarrar en un límite complejo, que tiene dos cosas totalmente diferentes arriba y abajo, los casos de factoreo te dan una herramienta que te permite salir con simplemente, sencillamente. Acá, el pasaje de términos y después este factoreo. Acá viene, uno de los casos de factoreo, fíjense, ¿qué hago? Saco i de acá y saco i de acá. Lo pongo afuera, pongo un paréntesis y donde hay una i aparece un 1. Y donde está la proporción marginal a consumir por el ingreso aparece 1 menos c. Que 1 menos c es igual a s. Todo eso es igual al gasto autónomo. Cuando este 1 menos c lo saco porque lo que yo busco es el ingreso de equilibrio, es 1 sobre este 1 menos c que está multiplicando aquí, que pasa dividiendo. Acá le puse más c por i, porque la verdad que no sé por qué. Le tendría que haber puesto a para seguir con la cadencia anterior, pero esto vuelve a reafirmar que el gasto autónomo abarca todos los autónomos, c por i. Entonces, fíjense, gráficamente es lo que ustedes encuentran en el esta es la I autónoma. Acá estaría, aunque no está dibujado, un C autónomo, que es una constante, si se acuerdan de matemática, el C autónomo y el I autónomo es una constante, suponiendo que este I autónomo sea 1 y el C autónomo sería 2, el gasto autónomo A con rayita arriba sería 2 más 1, 3. Y 3 es la ordenada del origen de la recta de la demanda agregada. Central en el proceso keynesiano, esto lo desarrollaron tanto Alejandro como Ignacio, lo desarrollaron como muy bien. Central en el proceso. Entonces, si ustedes se fijan, después está la recta de 45 grados. Esta recta de 45 grados, eh, lo que hace es, si tengo escalas iguales en la abscisa y en la ordenada, suponete si uno es acá y este 1 me toca acá, entonces eso significa que esa recta de 45 grados es como que trasladara este ingreso así. Por eso en el modo que dio Alejandro, aparece algo cuando uno pone la oferta agregada y tiene que poner las importaciones, esta se va por encima de 45 grados, queda un poquito por acá. Entonces, la verdad que no lo voy a hacer eso, porque es entregarle una complejidad matemática muy grande a algo que nosotros no queremos tenerla. Pero fíjense que cuando uno va explicando distintos modos, la verdad que prefiero hacer más foco en IS. Entonces, fíjense, acá está la demanda agregada y este es el punto A. El punto Y1, ¿qué tenemos? Como que una oferta agregada, que sería la recta de 45 grados, que siempre responde. Y la oferta agregada, que es B, es superior al punto de la demanda agregada, que es D. Entonces, hay una mayor oferta agregada que demanda agregada. Y en este punto de acá, que es el punto Y2, la demanda agregada es superior a la oferta agregada. Entonces, estos elementos, ¿qué significa? Que aquí la demanda es lo que define, la demanda es lo que define lo que sucede en la economía y que la oferta, esta articulación de factores de la producción, va siempre a responder. Entonces, fíjense que, a ver dónde estamos, el punto de equilibrio es OD, bueno, esto lo pueden ver ustedes. Acá, un compañero el otro día habló de los subsidios, así que el modelito que les entregué en el Excel tiene ya también los subsidios, ahora lo vamos a ver. Y acá aparece que el consumo más la inversión, que era lo anterior, ahora se le agrega el gasto público más los subsidios en este lado. Porque los subsidios, una convención que establecimos en función de es los que van desde el gobierno hacia las empresas. Y las transferencias desde el gobierno
hacia las familias. Entonces fíjense que el subsidio aparece aquí como algo diferente, porque se agrega el gasto público y el subsidio. ¿Y qué me aparece del lado de los egresos? Las remuneraciones a los factores de la producción y los impuestos que pagan las empresas. Fíjese que acá aparece una T asterisco, que es los impuestos que pagan las empresas. En líneas generales, la construcción aparecía en el ejemplo que vimos con Verónica el otro día, que acá pagaban los impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque si este ingreso es PIB, el IVA, mezclado acá como elemento central de los impuestos indirectos, sería un PIB a precio de mercado. Es como desagregué un poquito más. Y que las familias eran detentoras solamente de los impuestos directos, pero también las empresas pagan impuestos directos y las familias también pagan impuestos indirectos, o sea, que digamos, es bastante más complejo, acá está como simplificado. Volviendo acá, agregué los impuestos que pagan las empresas y esos impuestos que pagan las empresas forman parte de un ingreso del gobierno. Acá el gobierno tiene tres salidas. Las transferencias que van a las familias, ya esto lo vimos, el gasto público que interrelaciona con las empresas y los subsidios que lo hicimos interrelacionar con las empresas. Cuando yo tengo acá que las familias pagan impuestos y consumen, y el ahorro es una diferencia entre el ingreso más las transferencias menos el consumo más los impuestos. El ahorro surge, ahí tengo ocultado, que en algún momento lo dimos como modelo de las tres brechas. O sea, el ahorro surge por una diferencia, el superávit o déficit público surge por una diferencia, y cuando le ponemos el tercero, que es el superávit o déficit externo, como lo puso Verónica en el ejemplo que hizo muy bien el otro día, también aparece, digamos, la tercera brecha. Entonces, ¿brechas qué son? Digamos, modelo de las tres brechas es un modelo, pero acá, en la contabilidad, en lo que nosotros queremos explicar, surgen por diferencia. O sea que si hay que ponerle número a algo, este queda para el último. El superávit o déficit del gobierno queda para el último en el sector gobierno, y cuando voy al sector externo queda para el último también. Porque surge de una diferencia. Entonces trato de llenar los otros casilleros y después aquí con déficit público o superávit público tengo que venir a trabajar en el sector financiero, que ahí aparece algo muy interesante, porque cuando aparece déficit, esto va acá, inversión más déficit público. Si ustedes se fijan en el modelo que yo hice, tuve que poner, le puse inversión más déficit público. Pero ¿qué pasa si hay superávit? Porque ustedes deciden colocar, digamos, no sé, bajo el nivel de gasto y el nivel de transferencias y el nivel de subsidio. Bueno, lo que hace es, ¿cómo se llama? Sigue siendo eso mismo, pero en lugar ¿cómo se llama? De sumarse, resta. Entonces, eso me termina definiendo una variable que no la van a encontrar en el libro, porque esa línea roja que es ahí es inversión más menos superávit público, déficit público, que es la que utilicé para trabajar, ahora la voy a decir. Fíjense que como acá se ve que me había olvidado de una, entonces tuve que dibujarle en celeste una línea, que es el sector público y la relación con las empresas a través del gasto público. El sector público se relaciona con las empresas a través de los subsidios. Las empresas pagan impuestos, en este caso le puse indirecto al sector público. Las economías domésticas pagan impuestos indirectos al sector, directos, perdón, al sector público, ganancias, y el sector público envía transferencias a las economías domésticas. Fíjense que es esto nuevamente lo mismo que está acá. Por eso somos tan reiterativos. Si algo es tan reiterativo, ¿qué indica eso? Y probabilidad 100% que de esta manera, de esta otra, o de alguna otra que se nos ocurra, va a entrar. O sea, claramente. Y esto es contabilidad. Entonces, ahora vamos a definir un multiplicador con ingresos y gastos públicos inducidos. La T con rayita arriba, la T de impuestos no es solamente dependiente de la T exógena, que sería la T con la rayita arriba, sino que está en función del ingreso nacional. El otro día le decía que en líneas generales lo tomaba esto, está en el video de Alejandro y está también aquí, a la tasa de imposición la tomaba como una variación en los tributos, como algo marginal,
la variación en los tributos sobre la variación en el ingreso. Esto nos permite a nosotros definir una tasa de imposición, que es la tasa de imposición directa de la economía. Y ahora el modelo sigue siendo igual, oferta agregada igual a demanda agregada, ingreso es igual a consumo más inversión más gasto público. Pregunta, para no hacer tanta... ¿Debería haber subsidios si aparecen aquí? Suponiendo que surgió en una clase de consulta, no sé, creo que fue, me parece que fue Juan Manuel o Alexander, Juan Manuel Ramos o Alexander Vera, y si no fue alguno de los dos, que me diga. Sí, ¿y qué pasa con los subsidios? Entonces yo intenté hacer algo con los subsidios y la verdad que no quedó bueno en la clase, así que, bueno, ahora lo tienen ya en el Excel. ¿Deberían ir los subsidios ahí? ¿O los subsidios formarían parte de otro elemento? ¿Qué opinan? Entonces ahí está como dice Ignacio, ¿no? Los detalles, fíjense, no, bueno, pero uno lo va haciendo con un discursito y fíjense, ¿y cómo está en la contabilidad? Consumo más inversión más gasto más subsidio. No lo dice el modelo, porque este es como que uno, o sea, acá, si aparecen los subsidios, en la parte de ir modelizando hacia adelante, aparecerían acá como sumando conjuntamente con el gasto. O sea, gasto más subsidios formarían parte de la relación entre el Estado y las empresas. Fíjense acá cómo lo tienen ustedes, ¿no? Los subsidios forman parte de esta relación y el gasto público forma parte de esta relación. No es lo mismo la tasa de imposición, que ahora la vamos a ver dónde está metida, un poquito por arriba, porque faltaría todavía para ver algunos temas más, para ver el multiplicador fundamentalmente. Entonces, aparece acá el consumo es igual a la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Entonces, en el modelo anterior, el consumo era dependiente del ingreso nacional y acá es del ingreso disponible. Esto se adecua más a la lógica del modelo keynesiano tal cual lo estamos viendo. Y el ingreso disponible, ¿a qué es igual? Es igual al ingreso nacional o PIB menos los impuestos más las transferencias. La necesidad de que los impuestos no son solamente exógenos, sino que se endogeinizan, aparece más los impuestos que genéricamente llamamos directos, que aparecerían acá. Y estos serían los impuestos indirectos, tal cual lo manifestábamos el otro día. Esto está en el trabajo práctico, una vez que pasa el ingreso disponible, fíjense, es el ingreso más las transferencias menos los impuestos más T por I. No sé, ¿alguien quiere hacer una consulta? Entonces, ¿qué hice? Reemplacé la ecuación 4, la completé acá, con signo positivo. ¿Para qué? Después, ¿qué hago? Esta ecuación de que sería 5, la traigo acá, la reemplazo en 2. Reemplazo el ingreso disponible, fíjense, 5 en 2. O sea que el consumo es igual a la propensión marginal, el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, que ahora es todo esto que tengo acá arriba. El ingreso más las transferencias menos los impuestos más T por I. Una vez que determino como un denominador, ¿no? C por I más C por TR menos, ahí le puse el signo a los impuestos y lo multipliqué por C, menos C por T, y acá menos por más, menos, me queda C por T por I. Entonces acá tenemos un, uno que va a integrar el gasto autónomo, otro que va a integrar el gasto autónomo, pero las transferencias por la parte que dedico a consumir, otro que resta y que forma parte de los autónomos también, y después tengo dos que están relacionados con el ingreso, que es lo que yo debo, el ingreso de equilibrio, que es la llave que me resuelve todo este sistema, ese ingreso de equilibrio que responde siempre. Entonces, acá tengo que el consumo es igual al consumo autónomo más C por I, más C por TR, menos C por T, menos C por T por I. Eso es el consumo nomás. Así que le agrego la inversión y el gasto
y estoy en la ecuación número 1 ampliada. Una me dice cuál es el consumo, la otra me dice cuál es la inversión y la otra me dice cuál es el gasto. Fíjense, es esta ecuación ampliada. A partir de aquí hago una cuestión matemática, por si no el multiplicador me puede dar de una manera u otra, depende. Si yo esto lo trabajo y este con signo positivo lo trabajo hacia el otro lado, y este también con signo negativo, que me va a dar positivo, lo traslado hacia el otro lado, pero hago factor común, digo, este C por I y menos C por T por I, ahí está eh, la, en la ecuación, digamos, la incógnita. Entonces, ¿qué hago? Digo, ¿qué se repite acá? C por I. Y acá está C por I. Entonces, saco C por I y me queda C por I por 1 y acá me queda menos T. Entonces ya extraje, digamos, en función del ingreso, que es la variable que yo quiero hacer, y a partir de ahí ya traslado hacia el otro lado. Si está positivo, lo traslado como con signo negativo. Y acá, desde el lado derecho, me van a quedar todos los autónomos. Consumo autónomo, inversión autónoma, gasto público autónomo, C por TR menos C por T. Cuando yo tengo aquí nuevamente factor común cuál, y el ingreso, que es lo que quiero sacar, y está solito acá, se transforma en un 1. Y está solito, y está acompañado por C, por 1 menos T. Entonces es 1 más C, acá está mal, disculpen, ahí ese hay que borrarlo. Si ustedes lo tienen, está C por 1 menos T, no es más 1 menos T. Esto es igual a, acá vuelve a estar bien, acá sería este que está acá multiplicando, pasa dividiendo y nuevamente tengo el segundo multiplicador. Este es otro multiplicador, distinto al anterior, eso lo vamos a tratar de cerrar, lo vamos a tratar de cerrar en breve. Entonces, este es otro multiplicador y la ecuación siempre va a ser I es igual a alfa por A. ¿Y alfa qué es? El multiplicador keynesiano. Habíamos visto un multiplicador keynesiano simple, que estaba acá arriba, fíjense, y es igual a alfa, que sería 1 sobre 1 menos C. Cuando yo vengo aquí, el multiplicador es igual, I es igual a 1 sobre 1 menos C más C por T. Al final me quedó como no quería que me quedara, pero bueno, igualmente son distintos formatos. Acá está. Este es un formato, perdón, lo tenía los dos. Que este multiplicador es exactamente igual a este multiplicador de acá. Muy importante para ustedes, como que puede definir el resultado del parcial, y por favor anótenlo, porque en el sistema estamos tomando resultados. Entonces, le pongo una tolerancia al resultado para que no sea exacto, pero no es lo mismo que el multiplicador me tenga que dar 3,09 y yo diga que es 24. O sea, si es 3,09 el multiplicador, le pongo 2,98 y 3,28. Le doy 0,20 para cada lado. ¿Qué quiere decir? Que cualquier resultado que caiga ahí por decimales o lo que sea, el sistema me lo va a tomar como bien. Si aparece 24 o 5 u 8, y eso está dado acá, digamos, en esta versión que es la que más utilizamos del multiplicador, porque primero resuelven 1 menos c y por 1 menos t. Entonces coloque en algún lugar donde está, si está ¿cómo se llama? Anotando algo, por favor, primero resuelvo 1 menos t, después lo multiplico y después el resultado lo resto al 1. O sea, vuelva nuevamente. Eso es, en los últimos 15 años, es una de las fallas más recurrentes que hay. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que primero resuelva los paréntesis internos, multiplique y después resuelva el paréntesis total. Y anótenselo. Y uno diga, no, bueno, pero ya me voy a acordar. Nuevamente. Después vamos a estar hablando
20 a la madrugada, no me puede desaprobar. Lo único que me equivoqué es que el multiplicador no me dio 3,09, me dio 5. Pero, y no sé por qué, entonces no me puede desaprobar. Sí, te vamos a poder desaprobar, porque te estamos diciendo desde ya y te lo vamos a repetir desde acá hasta el 19, te lo vamos a repetir unas 12 veces. Primero, resolver los paréntesis, tal cual como indica la lógica matemática, después multiplicar, primero se resuelven las multiplicaciones y divisiones, y después se resuelven las sumas. Lo mismo decir de otro modo, los signos más o menos desplazan, definen operaciones. Si acá tengo un menos, primero hago la operación de este lado y después le resto el resultado a 1. Acá tenemos los dos multiplicadores, y esta es la interpretación comparada de cómo funcionan esos multiplicadores. ¿Sí? Estaría bueno explicar un poquitito, Dale. para arriba un poquitito, a ver el multiplicador. Dale. El simple, 1 menos c menos 1 menos... ahí. No, para abajo, el multiplicador, cualquiera... Acá los tengo los dos, acá los abajo. tengo los dos comparados. Ese. Ahí. Pero acá ahí. No está el simple, sino que están las dos versiones no que se pueden encontrar. Eso, por eso. Pero está bueno explicar qué significa el denominador de toda expresión, por ejemplo, del primero. Que es más fácil en la práctica hacer el segundo, pero en la teoría es más fácil explicar el primero. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? De cada peso adicional, porque yo estoy sacando, si aumenta la inversión, si aumenta el delta I, el de la derecha, delta I inversión, ese delta es, si aumenta en un peso la inversión, ¿en cuánto va a aumentar el delta de ingreso nacional, el de la parte izquierda de la igualdad de la ecuación? ¿Sí? Entonces, si aumenta un peso adicional la inversión, el efecto multiplicador va a estar dado la inversa, porque es 1 sobre, la inversa de ese peso adicional que se representa el 1 en el denominador, menos lo que consumo. Si de ese peso la propensión marginal a consumir es 7, le resto lo que consumo, quiere decir que me está quedando 0,3, y le sumo la parte de impuestos que pago, C por T, porque acá está explicado solamente cuando el impuesto, estoy hablando de un impuesto directo, o sea, un IVA si ustedes quieren, ¿sí? Como ejemplo. Entonces el impuesto que solo existe acá es el impuesto al consumo, por eso es C por T. ¿Y qué es C por T? 0,7 por si la presión impositiva o la alícuota del IVA, supóngase que es el único impuesto que hay en toda la economía, el impuesto, la alícuota del impuesto 0,2 y C 0,7, me va a quedar 0,7 por 0,2 va a ser 0,14. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir ese 0,14? ¿Y por qué está sumando en el denominador? Porque lo que yo pago en impuestos de consumo ya está puesto en el consumo y se lo lleva al Estado. ¿Sí? Entonces va a tener efecto multiplicador. Entonces está bueno explicar eso ahí abajo. 1 menos la propensión marginal a consumir, que suponete sea 0,7, supónganse será 0,7, me queda 0,3. Y a 0,3 le sumo el 0,14 que les decía recién. O sea, me va a quedar 0,44. ¿Está bien? La inversa de eso, 1 dividido 0,44, es el efecto multiplicador que tiene la inversión sobre el ingreso. Pero tiene su lógica en ese aspecto. El 1 representa el peso adicional. ¿Sí? Y el 1 acá también abajo, Alejandro, en el de abajo, fíjense que digamos, el que usamos nosotros más y que no había que multiplicar 1 menos c por 1 menos t, sino que había que resolver esto primero. El 1 es el adicional, ahí va, digamos, lo que me queda después de pagar impuestos. Eso es lo que me queda después de pagar impuestos, es lo que se ve afectado al consumo, y después 1, nuevamente, menos lo que se vio afectado al consumo, es la propensión marginal a ahorrar. Y entonces 1 dividido la propensión marginal a ahorrar siempre nos va a dar un valor superior a 1, salvo en lo que vamos a ver en finanzas públicas. Y esa es la segunda explicación. Esa es la segunda explicación, que en la primera ecuación, por ejemplo, 1 menos c
1 menos C es el ahorro, es la propensión marginal a ahorrar. 1 menos C en la primera ecuación que estamos viendo es la propensión marginal a ahorrar. Quiere decir que esto es lo mismo que escribir 1 sobre S más C por T. Y ahí se ve más fácil todavía el efecto expansivo de la inversión sobre el ingreso. Porque si yo consumo o ahorro, hablar de ahorro, lo mismo que hablar de inversión, tiene un doble efecto en la inversión sobre el ingreso. Primero, el aumento neto de la inversión, ¿sí? Que es lo que todos los empresarios invierten directamente, que es el delta I inversión, y el otro el efecto multiplicador, que va a depender de dos cosas, de cuánto se ahorró, en otras palabras, de cuánto se dejó de consumir para ahorrar, que eso es S o 1 menos C, y de cuánto interviene la economía, el Estado en la economía está fijándose en C por T, porque T lo fija el Estado. ¿Está bien? Entonces, el efecto expansivo depende del ahorro y del sistema impositivo. ¿Está? Y ahí tiene la explicación completa de las dos formas del significado de esa ecuación. Estamos. ¿Retomás vos, Alejandro, o querés que miremos un poquito, le explico un poquito el Excel y ahí nomás arrancás vos? Sí, la parte del sistema de ecuaciones, como lo explicó César recién, el video número 5, ese que César le subió el otro día, todo ese sistema de ecuaciones está explicado en el video número 5, cómo ir reemplazando una sobre otra en el modelo más complejo, digamos, ¿no? ¿Está? Entonces, eso está. Eh, ¿Cómo habíamos coordinado con César No, de porque seguir para que como ustedes no... no te veía que entrabas, estaba, entonces me estiré un poquito, me No, estiré que un poquito aparte más. sí, pero aparte tengo Y, una conexión de porquería porque ya me salí 2 veces y entré. Sí. no te había Este, visto. No, acá le puse, fíjense como para que tengan una idea de la práctica. Fíjense que todo esto mismo, este es el Excel, ahí estoy poniendo el Excel, ¿no? Eh, todo esto mismo que explicamos recién, de otra manera diferente, simplemente poniéndole si ustedes se fijan, oferta agregada, demanda agregada, ingresos igual a consumo más inversión. Acá está la función de consumo, ahí la voy siguiendo. El ingreso disponible, tal cual lo dijimos recién. Impuestos, César, yo, sí. yo no estoy viendo lo que estás compartiendo, ¿eh? Ah, la miércoles. No, no se ve. No se ve. Ah, ya me parecía que alguna pantalla debía estar mostrando y nosotros no la veíamos. No, a ver ahora. Si no, arrancamos directamente con el otro. ¿Se ve ahora? No, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Les decía digamos, que en la primera solapa del Excel, donde dice ecuaciones, volvemos a reiterar nuevamente todo esto que venimos haciendo porque es interesante. Acá estamos armando la parte práctica y que la parte práctica que refiere al modelo exactamente es como para reafirmar las ecuaciones de la teoría con todas las implicaciones que ello tiene. Equilibrio inicial, oferta agregada, demanda agregada, fíjense acá, el ingreso es el consumo más la inversión, la función de consumo, el ingreso disponible es el ingreso más las transferencias menos los impuestos ahora aparecen como inducidos y no inducidos, las transferencias, el gasto público, la inversión, yo para simplificar le quité menos B por I, por lo menos en este ejemplo, pero le voy a agregar una tercera, y el ingreso de equilibrio, que esto sí debieran anotarlo siempre, es igual a, el ingreso de equilibrio es el multiplicador keynesiano que vemos recién por A. Si ustedes se fijan en la parte derecha, ahí tienen toda la ecuación tal cual la desarrollamos recién, ¿no? Partimos del ingreso disponible, reemplazamos en la función de consumo, una vez que tenemos la función de consumo digamos, más desarrollada, la traemos al ingreso, el ingreso es igual al consumo con su función desarrollada, más la inversión más el gasto público, hacemos los despejes correspondientes, trasladamos, digamos, toda la parte que tiene que ver con el ingreso hacia el lado izquierdo de la ecuación y a partir de ahí el ingreso de equilibrio define 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, que es el multiplicador, y volvemos a la ecuación, ingreso de equilibrio es igual al multiplicador por A. Fíjense que esto nuevamente está muy interesante como para que ustedes lo vean, porque
si hay algo, otra de las cosas que yo veo es que en líneas generales, pero no solamente para economía, para cualquier materia, les cuesta determinar cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. Y parece muy pavo, pero es un ordenamiento lógico que te puede, no sé, contabilidad. No sé, yo por lo menos creo que siguen más o menos el mismo esquema, ¿no? Te explican todo por separado. Y en el parcial va algo todo integrado. ¿Qué datos tengo y qué me falta? Y en ese caso no Bueno, hay ecuación. Sí, eso que está diciendo César es central. Es decir, César le está ordenando la forma de que ustedes tienen que desarrollar cualquier cosa. ¿Sí? Y le está dando más una metodología de cómo abordar una problemática que esto en particular, digamos, ¿no? Entonces, ¿se acuerda el otro día cuando hablábamos de parámetros, de variables y de valores que eran autónomos? Bueno, eso es lo que está diciendo César. ¿Sí? Primero que datos, ordenen qué son datos, qué me está pidiendo y qué me falta para resolver, para lograr lo que me está pidiendo. Entonces, un simple ejemplo, César, para no es la intención cortar. Si yo tengo que el ingreso, si el consumo, la función de consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, consumo autónomo no sé que es un dato, o sea, tengo que ir a buscarlo. Es un número, un dato es un número, ¿ok? La propensión marginal a consumir sé que es otro dato, sé que es otro número. El ingreso disponible no lo busco porque no va a estar. Y si está, me está diciendo muchas cosas más. No solo me está dando el dato de ingreso disponible, me está dando muchos datos más. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tienen que hacer es lo que César acaba de decir. Viene el examen, obviamente, si el César es la tercera vez que muestra este tipo de ejercicio, ¿qué quiere decir, Herrera? ¿Usted qué dice? Si es la Y tercera vez que muestra estas cosas. que lo vamos a tomar por este lado y que ustedes lo pueden O hacer por esto, por a un mano, lado, por el otro claro. lado, pero va a venir así. Y Va fíjense a que venir la busca rebuscado la forma nada más. Para que piensen un esta poquitito. ecuación, Alejandro, fíjate, esta ecuación, nuevamente, este año, con respecto al otro, va evolucionando, ¿no? Tengo el multiplicador por el gasto autónomo, fíjense, es igual al ingreso de equilibrio. Y eso está acá en esta fórmula que ustedes están viendo acá atrás. Alfa por A, con rayita arriba, es igual al ingreso de equilibrio. Después acá, como que Por lo tanto, claro. no estaba tan claro, digamos, acá tengo el ingreso de equilibrio menos los impuestos, más las transferencias, más los subsidios en el caso que aparezcan. Entonces, acá arriba que está. Y la ecuación que refiere a esta línea del ingreso disponible. Como el ingreso disponible sabíamos que se dedicaba al consumo, fíjense, acá tenemos 60, al consumo 50, al ahorro menos 10, y acá tenemos la función de ahorro, que esa no la vimos explícitamente, pero es menos el consumo más la propensión marginal a ahorrar por el ingreso de equilibrio. Claro, la vimos la última clase. Entonces, fíjense que... La última clase, acuérdate que lo explicaste vos. Correcto. Y tenemos 60, 50 y 100. ¿Y acá qué tengo en color gris oscuro? Y tengo los impuestos, por un lado, entrada del sector público, menos los subsidios, menos el gasto público, menos las transferencias. Acá el déficit o superávit es cero, pero fíjense que acá abajo está la ecuación. Esa ecuación es una ecuación que vamos a usar mucho. Superávit público barra déficit público, los impuestos menos los gastos, más las transferencias, más los subsidios. Acá aparece de una manera, todos con signo menos. Acá aparece entre paréntesis y todos con signo más. Pero estamos hablando de lo mismo. Pero para hacer eso, ¿qué pasa si no aparecen los subsidios? Ahí viene. Si en el parcial se nos ocurre no tomar con subsidios. Y es cero. Entonces, cuando yo juego con mi sistema, le pongo cero acá. Entonces se me va a modificar que si el 1 de subsidio no está más, fíjense que acá era el gasto autónomo era 16,25 y ahora es 15,25, salió 1. El ingreso era 65 y fíjense que ahora es 61. Ahí viene la conexión que nosotros estamos buscando que logren. Cuando yo bajé en 1 los subsidios, el ingreso de equilibrio me bajó en ¿cuánto?
Vuelvo. No sé si están. 1 nuevamente. En 4. En En 4, sí. 4, perfecto. ¿Y 4 qué es? Justo por eso está marcado acá. Multiplicador. El multiplicador, clarísimo. Entonces, ahí van encontrando. Por eso, digamos, el multiplicador es un número. Ese número que me indica que cada vez que yo aumente los subsidios, en este caso, en 1 más, en 2, va a ser 2 por 4, 8. Perdón, aumenta en 1, fue de 1 a 2, sume 4 más, va a 69. Si yo lo bajo a 0, el subsidio de 1 baja en 4. O sea que ahí hay que tener en cuenta que también, mientras el Estado realiza política activa, la cuestión, digamos, sufrando más gastos, más transferencias, más subsidios, bueno, la economía tiende a crecer. Por eso se llama, cuando veamos los ciclos, hay una teoría del ciclo electoral, digamos. Este año, el año pasado tuvimos que hacer, era 2020, terminado par, pero tuvimos que hacer política contracíclica porque no quedó otra. Si el mundo cayó su PIB, lo veíamos el otro día. Ahora, este momento que nosotros tenemos elecciones, que se busca, digamos, trabajar sobre el aumento del gasto, las transferencias, con las restricciones que tenemos, con las restricciones de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, con las restricciones propias de haber emitido una cantidad de dinero el año pasado para salvar la economía argentina, y eso está dando vuelta ahí, lo vamos a ver en breve, pero fíjense que esta cuestión de ponerle 1 el ingreso de equilibrio, cada vez que le agrego 1 acá, va por 4, 65, pasa de 61 a 65. Y entonces 65, después viene el ingreso, pero si aquí le quito, que era cuando ingresé, no aparecen los subsidios, no aparecen los subsidios. O sea, no aparece la propensión marginal a consumir. Y es medio difícil, porque ahí habría un error en el planteo por parte nuestra, que trataremos de que no ocurra. No aparece el consumo autónomo. Bueno, no tiene consumo autónomo. Entonces, nuevamente, ahí viene donde uno tiene que operar con certeza, que es esto que yo le decía. No aparece el consumo autónomo. No aparece el consumo autónomo, como muchos tienen los celulares nuestros. No tiene consumo autónomo, no tiene consumo. Se arma un caos, un micro caos. Y realmente, si no tiene nada de consumo autónomo, es cero. O sea, no hay micro caos de nada. Si no tiene subsidio, no tiene subsidio. Fíjese que baja a 61 el ingreso de equilibrio, 56 el ingreso disponible, y todo esto se ve reflejado, o debiera haberse reflejado, aquí ya le dejo a Alejandro, 61, fíjense, esto es lo que yo le decía a Verónica, que se lo ponía con, el otro día lo sumaba y esto le tenía que dar 0, que es igual. A mí me gusta este formato, ¿no? Porque yo digo, da 61 a la izquierda, 61 a la derecha, perfecto, listo, ya estamos, muy bien. Da 64 y 64, perfecto, paso a la otra columna. 8 y 8, ¿y cómo está? Y me dice que tiene un superávit público, bueno, perfecto, tiene que aparecer de este lado, y tiene que juntar acá 10 y 10. Fíjense que si cambio nuevamente, tengan en cuenta acá lo que estoy haciendo, ya estoy hablando del modelo contable, y le pongo 1, pasa a ser 65, me aparece un 1 acá, y el ingreso de equilibrio, perdón, es 65 nuevamente. Vengo acá, y acá hay un enjugue, digamos, lo enjugué. Esta muy importante es el ahorro. Y acá en la roja es lo que yo les decía, que ustedes fíjense, que vean, inversión más déficit público, pero también juega el superávit público en esa roja. ¿Por qué? Porque no quiero dibujar todas las líneas, porque si no me queda un gráfico eh, con muchas líneas que uno dice, ¿y cómo se interpreta esto? Entonces, todo eso lo subsumí acá. ¿Y cuál es la pretensión acá? Que este 65 de acá, que va aquí más o menos, si uno lo traslada aquí arriba, es donde la oferta agregada se junta con la demanda, se cruza con la oferta, con la demanda agregada, el equilibrio ahorro-inversión tiene que ser el mismo. Fíjense, y para terminar, así cerrás vos, Alejandro, con lo que tenías previsto, le hice con impuestos inducidos. Y acá aparece 3,0769. Y ahí aparece lo que yo le decía. ¿Qué le pongo? ¿Le pongo 3,07 y un resultado único? No, le pongo 3,09. Y para abajo, ¿qué le pongo? 3,05. Si manda entre 3,05 y 3,09, está bien.
No se preocupen por ese tema de los decimales. ¿Cuántos decimales, profe? ¿4 decimales? ¿3 decimales? Nosotros no estamos trabajando con el exacto, porque las cuentas son fáciles, son sencillas, no interesa. Interesa la interrelación, no la exactitud de las cuentas. O sea, si bien no estamos en contabilidad. Entonces, fíjense que acá, les queda a ustedes para descularlo, fíjense que cuando la cuestión acá del tipo impositivo se hace inducida, aparece el T, este 0,10 por cada peso adicional, fíjense que cambia decididamente ¿cómo se llama? El multiplicador, disminuye, y eso también está en relación con lo que vimos recién, que veíamos un multiplicador simple que es igual, ahí es igual a 1 sobre 1 menos C, y el multiplicador más complejo, que era el segundo, I es igual a 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, o I es igual a 1 menos C más C por T. Fíjense que ese multiplicador ya nos queda otro elemento que no lo hemos visto, porque no, que es menor que el multiplicador anterior. ¿Por qué es menor? Y ahí pueden ustedes encontrar, porque el Estado viene y me saca impuestos que están destinados al consumo. Ahora, ayer trabajaron los diputados aprobaron una reforma, otra a la ley de impuesto a las ganancias, intenta con eso devolverle a cada una de las personas en un año electoral una capacidad de consumo para reactivar la economía. O sea, que en definitiva, todo lo que estamos viendo acá, en la medida que ustedes salden esto con la mayor efectividad posible y lo antes posible, vamos a poder pasar de cosas que suceden en la economía, si eso es interesante para ustedes. Acá fíjense que el nuevo ingreso de equilibrio es 61 y acá estamos otra vez en 61 también, el nuevo ingreso de equilibrio que define a ustedes para que ustedes no tengan que hacer las cuentas, sino que directamente vean. Ustedes no tengan que hacer las A ver, cuentas. César, ¿Sí? Pero fíjense, para hace un terminar, ejercicio. Sí, sí. y ahora te hago lo tuyo, fíjense todo ¿cómo se llama? Esto es como economía 1 igual. O sea, fíjense todas las cuentas que yo tengo que hacer para que esto funcione así, transparente para ustedes. Sí, adelante, Alejandro. Te escucho. Sí, hace una pruebita para que miren un efecto muy clarito. Ahí donde dice tipo impositivo que pusiste 0,10, Sí, pone 0. 0. 0. Eso tendría que Más dar, allá del multiplicador. para que cierro los ojos y me fijo en mi gráfico, tendría que dar un gráfico paralelo. Vamos, vamos. Bueno, eso es lo que quiero que Claro, vean, digamos. claro, esto tendría que dar un gráfico paralelo. ¿Por qué? Porque acá tengo la inversión más el déficit o superávit público. Pero cuando los impuestos son inducidos, tengo una combinación de distintos déficits o superávit. Hay una parte que va a déficit y otra Tengo parte un que va a déficit superávit. más alto. Claro. Voy a tener un déficit más alto. Porque, digamos, le cobro impuesto al consumo, pero no, o sea, le cobro impuesto a las empresas, pero no le puedo cobrar al consumo. ¿Está bien? Entonces, si el tipo impositivo queda en 0, el efecto expansivo tiene que ser mucho más grande. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque puedo destinar parte que antes dedicaba a pagar impuestos, ahora lo destino todo al consumo. El efecto sobre el consumo es mayor todavía. Sobre el consumo. ¿Está bien? Ahora, pone un tipo impositivo del 0,4. Punto 4. Se El cayó. multiplicador, miren qué chiquitito quedó. Lo que les decíamos recién. Al aumentar el consumo muy alto, es decir, pongo un IVA del 40%, el multiplicador se vino a menos de la mitad. O sea, el efecto expansivo que voy a tener sobre la economía de cualquier aumento, sobre la inversión, sobre el nivel de gasto, el efecto expansivo que voy a tener va a ser mucho más bajo porque de todo ese aumento que la gente vaya a hacer, una parte interesante se va a quedar en impuestos. Y por Ese ende, es el eje. el superávit o déficit público aumenta. Fíjense, vuelvo acá. Primero empecé con Va a 0,10. tener que aumentar el superávit ahí. Tiene Va a 2 de tener que aumentar el superávit. superávit porque recaudo mucho ahora. Puse 0, tiene menos 4 de déficit. Y ahora puse, como dijo el profesor Alejandro Jones, le puse 0,4 y fíjense que el superávit se hizo 10,36. Es un superávit enorme. O sea, Positivo. el Estado Enorme. recauda en impuestos mucho, pero mucho más de lo que, ¿cómo se llama? De lo que gasta o transfiere, que en este caso está Bueno, fijo, ¿no? correcto. Entonces, con este simple modelo así, que parece simple, pero ya tiene su grado de complejidad para que uno pueda analizar. Cuando uno escucha que el gobierno va a hacer
sea quien fuera el gobierno, ¿ok? Va a ser determinada política económica, ustedes ya deberían saber los efectos que va a tener. Por ejemplo, si disminuyen el impuesto a las ganancias de las personas cuarta categoría, eso tiene un efecto riqueza, digamos. ¿Qué tengo? Mayor ingreso disponible, es como que me dieron una inyección de ingreso disponible. Es como que el tipo impositivo de 0,4 que estaba bajó a, por ejemplo, 0,25. Claro. No es tan grande, siempre marginal, ¿no? Pero hagámoslo bien notorio. Bajó a 0,25. Ahora, ¿el multiplicador qué va a pasar? Y es de esperar que el multiplicador sea más grande que 0,4, más grande que cuando estaba el tipo impositivo en 0,4, pero más chiquito de cuando estaba en 0. O 0,10. ¿Está bien? Claro, perdón, sí, en 0,10 cuando pusimos. Entonces, es de esperar que mi superávit disminuya o pase a déficit. Claro. O disminuye el superávit o cayó tanto que pasa a déficit. En este caso, disminuye el superávit. ¿Está bien? Parte de ese mayor ingreso que tengo lo voy a ahorrar. Por lo tanto, es de esperar que, como contrapartida, la inversión tenga un efecto de aumento. Entonces, en el gráfico deberíamos ver que la interacción entre ahorro que teníamos abajo, Acá está, este ahorro. ¿ven cómo cambia? ¿Ven cómo cambia? Cómo cambia la inversión y más que déficit público y superávit, ¿no? Sí. Es más menos déficit público, ¿no? Claro, Entonces, más menos déficit si en público. vez de déficit, Sí, sí, sí. Yo le claro, puse más acá déficit público, sería, más menos déficit. Acá hay superávit, claro, ¿sí? sí, En gran parte de es superávit. de la ecuación hay superávit. Y eso donde se refleja, se refleja en todos lados, pero se refleja acá en los cálculos auxiliares. Fíjense acá. Déficit público, solamente tengo déficit en el primer tramo cuando el ingreso es igual a 0. Después siempre es un superávit creciente, pero fíjense que antes el superávit o déficit era una constante y ahora es 1, 6, tiene una cadencia de más 5. 16, 21, 26. Y eso es lo que se refleja en esta, que también no la he visto mucho en los Exacto. libros. ¿Por qué? Y porque nosotros vamos jugando y estas creaciones son nuestras. Entonces, yo no la he visto así tan... esta sí la he visto. En cualquier libro de texto estuve mirando Rossetti y demás. Todo, esta sí está permanentemente bien. Y SILM también, pero esta está interesante como para analizar. Y fíjense lo que yo les decía, que esperaba que el sistema funcionara realmente bien. ¿Y cómo era realmente bien? Como dice el 0, y yo tenía la incógnita de decir, che, ¿estará una con 0? ¿Estará? Y ahí está, nuevamente vuelve a estar una línea tal cual como la decimos. Y asociada, digamos, en este caso, cuando no hay impuestos inducidos, asociada a un déficit o un superávit permanente, que está dado por los valores que tenemos acá. Supónganse, acá tengo 7 y 5, 12 de gasto y transferencia, 8 de impuestos, hay un déficit permanente de 4. Fíjense que ese déficit permanente de 4 a no tener impuestos inducidos nos da una constante, junto con la inversión, que es otra constante. Por eso no le quería agregar menos B por I, o le voy a agregar una solapa de menos B por I, pero la voy a hacer constante. ¿Para qué? Para que nos preparemos para el otro que es ¿cómo se Porque, llama? claro, por ISILM. ahora no le vamos a poder dar B por I, porque si no nos va a quedar un sistema de ecuaciones que no podemos resolver porque vamos a tener dos incógnitas. El ingreso nacional y la tasa de interés. Justo Ahí justo le decía eso a se los chicos recién. descomparte. Mira, Ah, descompartí, pero ahí dejaste de compartir, ¿eh? no sé si se ve ahora ya. Está en pausa. Para un cachitín que tarda un ratitín en cargar. No, Descompartí. volver a cargar. Descompartí y volver a cargar. Ahí está compartiendo pantalla, ahí apareció. Ahora sí, ahora sí. Bueno, fíjense chicos, este va a ser el que vamos a usar mayoritariamente en el parcial. El otro también lo vamos a utilizar, pero acá tenemos las ecuaciones de ahorro-inversión, fíjense, el bloque real, como lo explicó Alejandro, el bloque monetario, nuevamente la contabilidad nacional, y fíjense que acá escondidos están
dos líneas, porque esta es media roja y violeta, y esta es verde con otro color más. Entonces, ahí vamos a ver qué pasa si hacemos política monetaria y política fiscal en estos contextos. Fíjense que la resolución gráfica ya deviene de una tabla, pero como nuevamente, lo que les quiero dejar en lado, que para llegar a con esta complejidad, si yo lo quiero agarrar, que va a entrar en esa semana que en 3 días antes, y esto es ininteligible en 3 días antes. Pero si yo voy con el anterior, que ahora saco y voy con el anterior, Claro, que le pero explicamos. antes de descompartirlo, bueno, Sí, sí, no, no, pero no, fíjense que en ese que ahora, está diciendo César, vamos a entrar el lunes que viene, ¿sí? No ahí es que está. vamos a entrar dentro de, no es que vamos a entrar dentro de un mes. En este bloque de acá abajo, marcado real, monetario Ahí por estamos. César, en este bloque que está ahí, que está marcado César ahí, en eso lo vamos a aplicar el lunes. Vamos a subir un videíto el fin de semana, que ustedes van que ver, y el lunes vamos a explicar eso. Quiere decir que el otro viernes ya estamos en condiciones de hacer un ejercicio del que César está mostrando. Para eso tienen que tener claro el que estamos, ahora sí ya lo voy a sacar César si querés, volver al otro. Lo Para saco y lo eso vuelvo. tiene que estar claro el que estamos haciendo. Si me dejas un minutito y yo pudiera compartir algo, Sí, te mando una pizarra nada más quiero. Te mando el compartir. No, una pizarra. Eso, quiero compartir nada más que una pizarra. Para que ya directamente te dejo como... Ahí está. Listo. A ver, ahí Listo. vamos, a ver. Arrancamos A ver si ahí puedo compartir. con 52 y quedaron 49, pero no sé si están, porque la verdad que nuevamente hoy ha sido intenso, así que si querés hacer un rondín de preguntas después que termines vos, o ahora mismo, Dale. así vos vas sacando todas las dudas. Sí, yo quiero hacer una cosa muy simple que es muy básica, como lo que vos dijiste que era la metodología que hay que seguir, eso y muy sencillo. Nosotros arrancamos que el ingreso igual, o el ingreso nacional o el PBI es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones menos las importaciones. ¿Está bien? Después dijimos que el consumo era igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que dependía del ingreso disponible. Después definimos el ingreso disponible como el ingreso nacional, más las transferencias, la diferencia entre transferencias y subsidios. Transferencias es cuando van a las personas, subsidios cuando van a las empresas. Tomamos esa definición de diferencia entre uno y otro, y ahí subsanamos todas las cuestiones de definición hasta ahora. Y a esto hay que restarle lo que pago el sistema impositivo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué me falta saber? Que las transferencias, para mí, son las transferencias que dice el gobierno, por lo tanto es un valor dado. Que el sistema impositivo es una parte autónoma más una partecita que depende, la presión tributaria, que depende del nivel de ingreso. ¿Está bien? Y que el gasto es igual al gasto autónomo. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer la inversión, es igual a la inversión autónoma menos B por I. ¿Está? Las exportaciones, hagamos una cosa sencilla, las exportaciones son autónomas, y las importaciones son una parte autónomas y otra partecita que dependen del nivel de ingreso. Bueno, yo quiero hacer una cosa. Si ustedes van a ir a buscar en el parcial esto así, no lo van a encontrar. Si van a ir a aplicarlo así como están... Dice, sí, ¿puede explicar lo del ahorro? La del ahorro. Bien, sí, la del ahorro, sí. Déjame terminar este y vamos al ahorro, ¿sí? Lo hacemos con el Excel de César, que ahí se ve clarito. Si ustedes van a buscar esto así, no lo van a encontrar. Tienen que tenerlo resuelto en un borrador. Nosotros cuando teníamos clases presenciales podían tener un machete, que es una hoja, con todos los sistemas de ecuaciones y con las resoluciones del sistema de ecuaciones.
Eso lo pueden tener al lado. No se mareen con eso porque si no les lleva mucho tiempo, pierden tiempo y no llegan. Yo lo que quiero hacer es una cosa muy simplecita. ¿Cómo puedo encontrar esto? ¿Cómo puedo construirlo? Bueno, la función de consumo va a ser, tengo que ir a buscar dónde está el dato de consumo autónomo y lo reemplazo. El consumo autónomo es, por ejemplo, estoy inventando todos los valores. 300, ¿sí? Más la propensión marginal a consumir, ¿cuánto es? La tengo que buscar por ahí y supongo que 75 y que depende del ingreso disponible. Esa es la función de consumo. Yo busqué este dato y busqué este dato. Ahora, el ingreso disponible, ¿qué va a ser? Una función del ingreso, que no lo sé, más las transferencias, que es este dato, voy y la busco. Oye, ¿cuántas son las transferencias? 100, por ejemplo. Es un dato que voy a buscar, menos la recaudación impositiva. Para determinar la recaudación impositiva, que tengo que venir acá y decir, T, ¿qué cosa es? T autónoma, lo que recaudo, 50, este valor lo tengo que ir a buscar, más que la presión tributaria la tengo que buscar, puede decir T chica, T minúscula, perdón, puede decir presión tributaria, la propensión marginal impositiva, ¿sí? Como sea el nombre, lo tienen que ir a buscar y dice, che, es del 0,35. Ok, depende de I. Entonces, ahí yo lo que tengo es la función de ¿qué? Impositiva. Esta es la que va acá. Y ahí recién la puedo reemplazar. ¿Sí? ¿Se entiende? El gasto, yo sé que es un valor dado. El gasto va a ser ¿cuánto? Por ejemplo, 150. La inversión va a tener este formato. ¿Qué formato? Una inversión autónoma, 80, menos B, que es un dato que tengo que ir a buscar, la eficiencia marginal del capital la tengo que ir a buscar, y dice, supóngase que 0,040 por I. Y no lo voy a tener. Las exportaciones van a ser un dato, por ejemplo, 200. Las importaciones van a tener un formato determinado. Q, que es un dato, lo tengo que ir a buscar, que va a ser 90. Más la propensión marginal a importar, Q, pequeñita, que va a ser ¿cuánto? Es un dato que voy a buscar, por ejemplo, 0,3, que depende del ingreso. Entonces, esto que vimos acá, de este lado, en este lado que le estoy marcando, todo eso que está ahí, cuando lo vaya a hacer va a tener este formato que está de este lado. Entonces, eso es lo que dijo es, primero que nada, distingan. Y voy a tratar de marcarlo ahora con celeste que se ve bien. ¿Sí? Distingan de esta forma. Vuelvo al sistema de ecuaciones, ¿sí? A la izquierda. Voy a tachar lo que yo sé que tengo que ir a buscar para que sea bien práctico. Este lo tengo que ir a buscar porque es un dato. Este lo tengo que ir a buscar porque es un dato. Este lo tengo que ir a buscar porque es un dato. Este 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 es un dato. ¿Está bien? En otras palabras, y ahora voy con negro para que se quede bien clarito, todo me va a quedar en función de que una vez que yo tenga, y ahí voy a empezar de abajo para arriba, una vez que yo tenga un valor de la tasa de interés o del ingreso, supóngase que tengo un dato, o la tasa de interés o el ingreso, se resuelve todo. ¿Y eso dónde lo voy a encontrar? Donde la oferta agregada
se iguale con la demanda agregada. ¿Qué encontré? El dato del ingreso. Ese dato del ingreso es el que yo voy a poner acá. Entonces ese va a ser un dato. Cuando solucioné ese dato, solucioné este, que no le voy a hacer un círculo, pero le voy a hacer medio círculo. Cuando solucioné ese, tengo solucionado ¿qué cosa? El ingreso disponible. Este va a ser el mismo dato. Cuando tengo solucionado el ingreso disponible, tengo solucionado esto. Cuando ese mismo ingreso disponible, cuando tenga solucionado ese mismo ingreso disponible, voy a tener solucionado el consumo. Quiere decir que este ya va a estar, quiere decir que el gasto ya va a estar, quiere decir que las exportaciones ya van a estar, quiere decir que las importaciones ya van a estar, que esto está bien, ya está, ya va a estar. Por lo tanto, lo único que me va a faltar es la inversión, y cuando tenga el valor de la inversión, que la puedo sacar acá, vuelvo para arriba, ¿sí? Acá lo voy a sacar por diferencia. Este valor de acá lo voy a sacar por diferencia, porque es dato, 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 dato. Este va a ser, lo saco por diferencia. Cuando tengo ese valor ahí, tengo la inversión acá abajo y automáticamente voy a tener la tasa de interés. ¿Y cuál es lo que yo tenía que buscar? ¿Qué era lo que yo tenía que buscar? Un par de datos. Eran lo que solucionaban el problema. O sea, todo lo que hacemos es para llegar a ese dato. Por ahora, más que por ahora, lo que estamos explicando es simplemente para qué, para llegar a este dato. A partir del lunes va a ser para llegar a ese dato y a este. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Esto está grabado, así que lo pueden mirar de vuelta. Lo primero que hacen es, dentro de mi sistema de ecuaciones, ¿qué son datos? Porque no, obviamente no van a tener el Excel en el parcial. ¿Qué son datos? ¿Sí? ¿Qué son datos? Los reemplazo. ¿Y qué me está pidiendo? Ojo, que fíjense que cuando hacemos el Excel, César arriba del todo le está poniendo que el ingreso de equilibrio es igual a alfa por A. Y le está dando este valor, y le está dando este valor. Quiere decir que en ese Excel ya este valor, que es el que yo necesito, ya está. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ejercicio hasta ahí lo único que hicimos fue encontrar, hasta ahí lo único que hicimos fue encontrar el equilibrio entre oferta agregada y demanda agregada. ¿Sí? Es lo único que hicimos hasta acá. Encontramos ¿qué cosa? Este valor. ¿Sí? Reitero, este valor es este valor de acá. ¿Sí? Es el mismo. Listo. Hasta ahí lo único que hicimos, de acá arranco de este equilibrio. Ahora va a venir una determinada política económica, que es la que determinaremos cuál es, política fiscal, por ahora, y dice aumento del gasto. Bueno, ya sabemos que va a pasar esto. Vamos a ir a una demanda agregada más alta. Bueno, esa demanda agregada me va a llevar a este punto de equilibrio que le voy a llamar 1. Del 0 pasé al 1. ¿Se entiende? El multiplicador, que es lo que acaba de decir César, el valor final del multiplicador, o sea, delta I igual a alfa por autónomo, de delta algo, por ejemplo, inversión o lo que fuera, este valor que está acá es este de acá. Quiere decir que el multiplicador, el resultante del multiplicador por el aumento autónomo me da este salto. Entonces yo dije, che, aumentamos el gasto en 100. ¿Eso qué factor causó? Y aumentar el ingreso de 1000 a 1250.
De esos 1.250, 100 están explicados por el aumento propio del gasto. Y 150 más, quiere decir que el multiplicador es 1,5. ¿Por qué? Por el valor del multiplicador que el efecto expansivo. ¿Y eso qué quiere decir? Aumentamos el gasto en 100. Por ejemplo, una obra pública. Aumentamos el gasto en 100, aumentamos una obra pública, empezamos a hacer cordón cuneta. Las personas empezaron a tener ingresos que no tenían, antes no tenían, o personas que tenían poco y ahora tienen más. Como sea, tiene un mayor nivel de ingreso. Eso me aumenta el ingreso disponible. Y vengo a las ecuaciones que son las que me van a explicar todo. ¿Qué pasó? Tengo mayor nivel de ingreso. Es como el salario, recuerden que yo le decía de las familias. Tengo mayor nivel de ingreso. Al aumentar el ingreso disponible, aumenta el consumo. Con el mayor consumo, aumenta el ingreso nacional. Con aumento del ingreso nacional, me va a aumentar la recaudación impositiva, que me va a bajar el ingreso disponible. O sea, tengo un efecto que me aumenta y otro efecto que me trae para atrás, que es la parte impositiva de presión tributaria que yo tenga. ¿Está bien? Ahora, si me aumentó el ingreso, es probablemente también que me aumente ¿qué cosa? Las importaciones. Y eso también debe hacer un efecto que me retrae un poquitito. Entonces, el efecto positivo en este ejercicio que este numerito que yo vimos acá, de 1000 a 1250 es el resultante, pero capaz que salta de 1000 a 1400. Pero hay una contracción por el efecto impositivo y por el efecto sobre las importaciones. El resultado final va a ser 1250. Entonces, hasta acá todo esto que vimos, insisto, perdón que sea insistente, es para encontrar este punto. ¿Sí? Es para encontrar el punto cero. Ahora, haciendo política, si aumenta el gasto, yo teóricamente sé que va a aumentar la demanda agregada, por lo tanto voy a encontrar un nuevo valor de equilibrio del ingreso nacional. Por lo tanto voy a encontrar el punto 1. Ese valor, hago todo el sistema nuevo, todo el sistema de ecuaciones de la izquierda que vimos recién, nuevo, con el nuevo valor del gasto, o simplemente utilizo el valor del multiplicador. Su viveza está para decir un ejercicio, transformarlo en media hora, en 2 minutos. Porque aplico esta fórmula, que son todos datos, y este alfa, que son todos datos, y autónomo, que son todos los valores autónomos, que son otros datos, y ya lo tengo. Y supóngase que haya sido un aumento del gasto, esto fue 100, esto era 1,5, ¿sí? Va a haber un aumento doble ahí. Los 100 propios del gasto, más el 1,5 del valor expansivo que tenga, ¿sí? En realidad el multiplicador ahí les va a dar 2,5. 1,5 va a ser del efecto expansivo y 1 del aumento del delta G. ¿Está? Si lo tienen en términos numéricos. ¿Está? Entonces, el ingreso me aumentó en 250. Apliqué una política fiscal de aumento del gasto y lo que me trae es un aumento de la demanda agregada y un nuevo valor de ingreso nacional de equilibrio, y eso es lo que yo quería saber. Apliqué política fiscal y qué efectos causó. Después, la pregunta va a venir, che, ¿y el consumo de cuánto es? Vengo acá y como tengo todos esos datos, tengo todos estos datos, ¿cuánto es el consumo? Reemplazo nada más. ¿Sí? ¿Cuánto es la inversión? Hago lo mismo. ¿Se entendió? Bueno, a ver, ¿de esto alguna consulta? Si no, le dejo a César que comparta el otro Excel para ver el de la hora y a ver si hay alguna otra consulta. Pasame el hospedador, por favor. Gracias. ¿Alguna consulta?
No está saliendo. Bueno, Ahora para que no lo tomó, así que ahora parece que no. no lo toma. Ahí está, ahora lo tomó. Yo no tengo esa Bien. posibilidad de Alejandro, pero fíjense que tendría que traer la ecuación No, pero del ahorro que moviendo, está. Acá como lo está. estamos viendo, no, pero como lo estamos viendo se ve igual, ¿eh? Ah, perfecto. El ahorro acá está menos el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. El ingreso disponible ustedes lo tienen acá. Y el ingreso disponible surge del ingreso menos los impuestos más las transferencias en este caso sencillo, donde no hay subsidios ni hay, ¿cómo se llama? Impuestos inducidos. O sea, los impuestos inducidos son cero. Fíjense, y el ahorro, que era la otra forma que decía Alejandro, una vez que yo tengo y llego, puedo calcular la inversión y a partir de la tasa de interés, o puedo calcularla de acuerdo a mi mirada, ¿no? Es decir, fíjense que en este caso tengo déficit público más inversión es igual a ahorro. Entonces ahorro de 14, déficit público de 4, inversión de 10. Entonces si no tuviera la inversión, que sería no estuviera ese dato, 14 menos 4 me va a dar 10. ¿Por qué? Y porque nuevamente vuelve acá lo que nosotros queremos marcarle, pero a fuego, que donde la oferta agregada se cursa con la demanda agregada, el ahorro es igual a la inversión. Sí, Acá en esa este caso, última es la más fácil de ver. Acá en este caso, digamos, inversión más o menos superávit público, déficit público, pero eso ustedes lo tienen que tener en el sentido que ya al establecer el Estado salimos del cuadro más básico y nos metimos en un cuadro donde va a haber déficit público, va a estar acá, fíjense que el 4 aparece acá, o en el caso que hubiera superávit, que yo cambie acá alguna de las variables, diga, bueno, las transferencias las disminuyo a 1 porque le hago caso al Fondo Monetario Internacional y el gasto lo bajo a 6. Entonces, ¿qué tengo? Y tengo superávit, y ese superávit me va a dar otro nivel de ingreso, pero fíjense que ese nivel de ingreso ahora, el superávit va a estar, que la inversión sigue siendo 10, porque nosotros solamente la usamos como inversión exógena aquí, y acá tengo 9 de ahorro más 1 de superávit público. O sea, el ahorro del Estado más el ahorro privado vienen a completar la inversión. O sea, el sistema es como que el conjunto de ecuaciones está coordinado más o menos con lo que nosotros estamos dando, más o menos no, es lo que está dando Alejandro, salvo la ecuación del ahorro que a mí se me ocurrió ponerla acá porque es muy gráfica, es decir, mira, el ingreso disponible, decíamos nosotros, era igual al consumo más el ahorro, y eso se da acá. El consumo es 47 y el ahorro es 9, por lo tanto el ingreso disponible es 56. Y eso surge también del cuadro, ¿se acuerdan como decíamos nosotros, del cuadrito de acá, donde nosotros teníamos en el sector de las familias, acá tenemos el ingreso de equilibrio, acá tenemos las transferencias y acá tenemos los impuestos, perdón, el ahorro, los impuestos y el consumo. Consumo más ahorro, que serían 47 más 9, y este 8 que son los impuestos, en este caso exógenos, los paso restando al otro lado, y ahí tengo la ecuación nuevamente que estamos haciendo siempre. El ingreso menos los impuestos, en este caso solamente exógenos, más las transferencias, más los subsidios, porque el otro día uno de los chicos se le ocurrió ver, entonces dice la variante como para que ustedes pudieran tener, simplemente eso. Así que es más o menos, hasta aquí estamos llegando, no sé si tienen alguna duda, muchas dudas, revean, está el asincrónico de Alejandro, hay un asincrónico mío explicando esto también sobre el mismo Excel, está este sincrónico, así que tienen como para ir avanzando este paso intermedio para entender el otro más complejo. Eso es lo que le queríamos mostrar. Sí, lo que me preocupa por ahí un poquitito es que estamos viendo el nivel o la cantidad de personas que están bajando en las grabaciones y no son todas las que esperábamos que estén bajando. Obviamente que si ustedes nos vieron los videos anteriores y las clases anteriores, no pretendan al día de hoy entender lo que estamos viendo. Esto es un camino crítico y que va de menos a más. Por lo tanto, si no tengo las primeras clases, obviamente se me va a hacer una galleta y una mezcla de lo que estoy viendo ahora importante. Así que lo que les pedimos es que se pongan al día de acá al lunes
para ver todo lo que dimos y lo que vimos, porque si no, se van a perder mucho. ¿Ah? Entonces, aprovechen el fin de semana largo para una inyección de ponerme al día. Todas las Los clases que no después estén al día. todas las clases después que va a dar Alejandro el lunes de aspecto monetario van a ser volver sobre lo mismo. O sea, todas van a ser actividades de cátedra, prácticas, teórico-prácticas y actividades que vamos a buscar, tenemos toda la estadística para que ustedes la tengan, de cómo está la Argentina hoy, o cómo está Latinoamérica, cómo está el mundo, depende de para dónde. Pero en general voy a buscar de Argentina como para dar toda la ecuación macroeconómica y todo con datos certeros. Eso va a ser lunes, no sé si estamos 1, 2, 3, 4, 5. La clase de 5. consulta de jueves, el viernes va a ser actividad, el lunes va a ser actividad, clase de consulta de actividad, el otro actividad, y así vamos a llegar al parcial. ¿eh? Así que vamos a tratar, pero eso necesita, como dice Alejandro, que ustedes se pongan y tengan algún condimento básico. ¿Para qué? Para no pasar también, para no pasar directamente al recuperatorio, hacer el esfuerzo ahora de lograr esta interacción que, como verán, de memoria es medio difícil, es como casi imposible, pero nuevamente nosotros vamos a hacer un intento en 6 o 7 clases hasta el parcial de de estas interrelaciones que las miramos de un lado, la miramos con el Excel, Alejandro le pone la otra, le ponemos así, Ignacio le pone la otra, no sé, el otro día Verónica le puso todo el componente de la contabilidad que ustedes ven que son los cuadritos estos, y estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. Pero ese siempre dando vueltas sobre lo mismo es que es un sistema y que si yo toco algo en algún lugar, se producen efectos en otro. Una parte está el modelo, como bien lo explicó Alejandro hoy, y otra parte está, digamos, la parte contable que nos cierra todo esto nuevamente con los conceptos, y aparece como el ingreso, como a calcular el ingreso como el elemento central y el ingreso disponible como clave de todo este desarrollo. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos el día lunes que viene. Que pasen unas Lunes. felices Pascuas. Bueno, felicidades para todos. Buen descanso y puesta Chau. al día. Chao, Chau, gracias Ale. Ignacio, gracias, Chau, gracias, Chao, César. gracias. chao. Felicidades, Chao. Chao, Ignacio, Ignacio. Nos estamos viendo. Chao, pero Vero. también Gracias a felicidades. Chao. ustedes también. Chao, chao. Un abrazo. ¿Todo bien te salió? Lo que hiciste. Perdón, tengo que parar de grabar.